Tengo el honor de estar en comunicación con el expresidente de la República del Ecuador, el doctor Alfredo Palacio. Doctor, muchas gracias por acceder a esta entrevista, muy amable como siempre. Un gusto, un placer estar con ustedes, señor periodista. Presidente, ¿qué nos puede decir de las elecciones que se van a disputar el domingo en Ecuador, donde hay 16 candidatos a la presidencia de la República? Le puedo decir bien poco. A pesar de la numerosa y caudalosa hemorragia de candidatos, casi una catarata esta vez. Sin embargo, en mí ha despertado muy poco entusiasmo, porque es, al decir de Shakespeare, mucho ruido y pocas nueces. Es decir, muchos candidatos, entiendo, o hasta donde yo alcanzo a ver, pocas ideas acerca de los cambios que necesita la región, que necesita nuestra América. ¿Qué nos puede decir del tema sanitario? Porque quieren abrirle proceso al ministro de Salud, el doctor Ceballos, argumentando que él priorizó la vacunación de su familia antes que a otros sectores de la población. Usted que fue ministro de esa cartera, ¿qué nos puede decir de la actitud del ministro? Bueno, ciertamente que resulta inapropiado, yo no lo habría hecho. Puedo entender el sentimiento de un hijo acerca de su madre, pero más allá de ese afecto filial que puede despertarse en cualquier ser humano, no puedo opinar más. Creo que no era lo ético para corregirse, para llevarse a cabo. No lo era. Sin embargo, creo que la política en la región, particularmente en Ecuador y en la región, trasciende ese tipo de equivocaciones y ese tipo de errores. Creo que tenemos errores más grandes, más de bulto, que deberíamos tratar al enfocar la política sudamericana y particularmente la política ecuatoriana y muy particularmente la política sanitaria, ya no solo de la región, sino del planeta. ¿Con qué se va a encontrar el nuevo presidente del Ecuador que asume este año? Perdona, ¿Con repíteme. qué panorama político y social va a encontrar el nuevo presidente que asume este año? Bueno, el panorama es que no existe un proyecto político muy claro, no existe un sistema nacional de salud, no existe un sistema nacional de políticas de Estado, dentro de la cual una de las fundamentales es la política sanitaria. Allí existen unas fallas terribles, fundamentales. Yo no sé si realmente, habiendo corregido estas fallas que yo señalo, habría sido más tolerable esta pandemia que nos azota. Pero yo creo que sí nos habríamos sentido más útiles y más inteligentemente utilizados, todos como sociedad, para enfrentar una epidemia como esta. Nos encuentra particularmente en Ecuador y creo que en algunas partes de la región, nos encuentra una epidemia sin un sistema nacional de salud adecuado, sin una atención primaria de salud. Esto lo vengo sosteniendo por una década, vengo queriendo cambiar el sistema de salud. Eso me llevó a la política inicialmente, eso me llevó al Ministerio de Salud con el presidente Durán Ballén y luego me llevó a participar en las elecciones con mi propuesta de aseguramiento universal de salud. Con el ministerio logramos cambiar el sistema de salud que estaba totalmente desorganizado en subsectores, subsistemas que se superponían el uno al otro, que no se ayudaban, más bien se difundían, se separaban y a veces se montaban el uno sobre el otro. Doctor, ¿una elección con 16 candidatos fortalece la democracia o más bien la debilita habiendo tantas opciones electorales? Porque recordemos que el debate presidencial se dividió en 8 candidatos
por segmento y duró más de 3 horas. ¿Esto debilita la institución y la democracia, tanta oferta electoral? No, creo que la debilita. La fortalecería si tuviéramos 16 tesis diferentes, 16 tesis políticas diferentes que se confrontan, pero no estamos confrontando eso. Estamos confrontando grupúsculos que pelean ya no por ideas o por ideologías o por postulados políticos, sino que están peleando por pequeños intereses. Y eso es una debilidad de la democracia. En todo caso, no es un condicionamiento para tener democracia. Lo más importante para tenerla es tener doctrinas, posturas. Y en este momento, fíjese usted, tenemos una pandemia y ni siquiera tenemos una doctrina de cómo debemos afrontar esta pandemia o las peores que van a venir ya mismo. Créanmelo, van a venir peores y no estamos preparados para eso. Y no estamos preparados porque no tenemos esa pirámide que constituye un sistema nacional de salud que empieza con un buen programa de investigación arriba en el cerebro, donde están los estudios superiores, donde están las universidades, donde está la asistencia de salud y finalmente donde está la atención primaria de salud para cubrir, para detectar la más mínima falla que debemos descubrir a tiempo para impedir una epidemia, sea esta por enfermedades contagiosas o no contagiosas. Esto solamente para señalar un ejemplo de nuestras fallas en cuanto a posturas, en cuanto a propuestas claras de proyectos políticos de salud. No, no tenemos proyectos. Y la democracia tiene que basarse en proyectos que pueden ser contrapuestos. Podemos ser de izquierda o de derecha y eso es justamente la democracia. Yo le voy a dar un ejemplo. Cuando yo participo en las elecciones en las que fui electo vicepresidente y luego me convertí en presidente, la razón por la que me buscaron es porque yo proponía el aseguramiento universal de salud. Me buscan por eso. Y sinceramente, y no lo tome usted como una cosa presuntuosa, realmente lo que a mí me llevó a participar en política es tener una propuesta clara y hacer unos cambios que necesitábamos. En Ecuador, en esa época, teníamos asegurados a un 22, no llegábamos a un 25% de la población, a un 25% de la población. Es imposible tener asegurado solamente a esa cantidad. El resto de la población no tenía un seguro. Se atendía a la buena de Dios. El ministerio creía que lo que tenía que hacer era poner unos dispensarios, unos hospitales, unos ladrillos y poner unas camas para atender pacientes, y eso no era un sistema. Presidente, también otro tema muy importante de su gestión, yo entrevisté a veteranos del CENEPA y me dijeron que usted fue uno de los pocos políticos y presidentes que se preocupó por ellos. Usted en la situación del conflicto del CENEPA era ministro de Salud del presidente Durán Ballén. Usted en su presidencia, en su breve presidencia, se preocupó no solo por la salud de la población, sino por la atención a los veteranos de guerra. Sí, bueno, eso fue un drama. Ninguna guerra es buena, ninguna guerra hace sentir orgulloso a ningún país. Sin embargo, sí me siento orgulloso de haber cumplido con mi profesión durante ese conflicto entre hermanos que no debió ocurrir jamás. Sin embargo, toda la guerra la pasé en primera línea de fuego, en el campo de batalla. ¿Cuál era la razón? Pocos días antes, mis colegas de la frontera me llamaban pidiéndome no sueros y antibióticos, llamaban pidiéndome lámparas cielíticas, máquinas de anestesia, quirófanos, es decir, no teníamos nada. Como pude me fui, le pedí al ministro de Defensa, el ministro Gallardo, nos atacaron el 27 de enero, viernes,
27 de enero. Y pedí que se me dé un avión para irme el día domingo a la frontera para ver estos pedidos que me hacían. Yo no sabía de dónde iba a sacar y cómo tenía que mandarlos. Pero no se consiguió porque ese día hubo un ataque peruano que fue terrible. El día lunes tomé 2 carros del Ministerio de Salud y me fui por tierra a la frontera, decomisé un helicóptero privado en Shell y con eso llegué a Patuca. ¿Qué me encuentro? Me encuentro que existían quirófanos bellísimos utilizados como bodegas. De inmediato, lo primero que pedí fue una serie de faxes, que era lo que se usaba en esa época, para de todos los lugares donde llegaba a mandar faxes diciéndole que era lo que necesitamos para parar aquello. Y realmente sí fue un acto muy efectivo. No tuvimos un muerto en un hospital. Todos nuestros soldados perdidos fueron en el campo de batalla, en primera línea de fuego, que no pudieron llegar a los hospitales. Pero además de eso, fue importante porque pudimos educar a la población, porque la población corría a refugiarse en la jungla. Y yo llamé a todo mi grupo médico del Ecuador y todos vinieron como voluntarios para formar verdaderos escuadrones de médicos que se metían a la jungla a sacar a estos forajidos. Vi médicos, militares y no militares meterse a un campo minado a sacar su herido que había perdido una pierna con una bomba que le explotó. Y vi esa valentía de la que no se ha hablado todavía. Se habla de la valentía del soldado, que es perfectamente válida y reconocible, pero no se ha hablado de la valentía del cuerpo médico. Cada soldado tenía al lado un médico que sabía que estaba Lamentablemente, doctor, pasa en casi todas las guerras. Se habla de la valentía de los militares y no tanto de las acciones de los civiles, en este caso de los médicos. ¿Usted tiene registro de cuántos médicos perdieron la vida en dicho conflicto? No, no tengo ese registro. No tengo ese registro, pero sí le puedo asegurar que todo el cuerpo médico, todos los médicos del Ecuador se me presentaron como voluntarios. Ya tenía que rechazarlos porque no me entraban tantos. Todos los hospitales privados me pusieron a mi disposición sus propias ambulancias porque no teníamos ambulancias. A partir de entonces, luego de la guerra, sí, Durán Ballén me apoyó para que yo cambie una compra que se estaba haciendo de carros para funcionarios, Land Rover para funcionarios, las cambiamos por ambulancias y equipé una flota de 70 ambulancias de primera equipados. Pero en la guerra misma, la que me sirvió fue las ambulancias de los hospitales privados que me facilitaron sus ambulancias. Es decir, fue una unión muy gloriosa para nosotros como médicos. ¿Se nota su emoción al recordar el conflicto de hace 26 años? Sí, causa mucha emoción, pero son conflictos encontrados. Obviamente me traen recuerdos tan desagradables como la figura de este mentiroso Fujimori, que cuando estábamos en Tiwin se lo habíamos tomado, él decía que él había tomado y nos hizo caer en una trampa, y es donde más soldados perdimos, solamente por una mentira, una falacia del propio Fujimori. Me hace acordar de eso, pero también recuerdo que existieron muchos gestos nobles entre los soldados ecuatorianos. Doctor, otro tema interesante para analizar de toda guerra, hay secuelas, el famoso estrés postraumático. En Argentina muchos soldados tuvieron estrés postraumático
y luego cayeron en depresión, enfermedades crónicas o algunos lamentablemente se suicidaron. ¿Hay registros de casos de estrés postraumáticos o de suicidios posterior al conflicto del año 95? Sí, eso definitivamente sí existe. Desgraciadamente no tenemos un registro muy claro porque no tenemos un sistema nacional de salud adecuado. No lo teníamos entonces, no lo tenemos ahora. Sin embargo, eso sí existió definitivamente y no solamente en el efecto postraumático en el soldado, también en la población de la Amazonía, en los niños que tuvieron que refugiarse en la jungla, donde perdimos muchísimos niños que se morían desnutridos en la jungla, tratando de huir del combate. Allí es donde entró una escuadra de nuestros médicos que se metieron a la jungla a rescatar. En el caso de los médicos, hubo casos de estrés postraumático porque muchos profesionales de la salud, estando en una situación así, también pueden tener algún problema psicológico al finalizar el conflicto o la guerra. Sí, bueno, en nuestro caso de la sensación que yo tengo es que hubo un dolor terrible de la guerra por las pérdidas humanas que tuvimos, por la pérdida económica que tuvimos. Me recuerdo que yo venía planteando una transformación en el Sistema Nacional de Salud y por eso fui llamado por el presidente Durán Ballén un mediados de noviembre del 94. Y a eso fui. No quería ir realmente porque yo soy un cardiólogo de Guayaquil, vivo de mis pacientes, vivo para ellos. Trasladarme a Quito era realmente muy incómodo para mí, para mi ejercicio. No obstante, Durán Ballén me dijo, vea, usted viene hablando de esta transformación en los sistemas de salud y ahora que tenemos los recursos y le ofrezco recursos para que venga a echarlo a andar, usted no puede negarse. Y efectivamente tuve que hacerlo. Pero llego en mediados de noviembre, de inmediato me puse en contacto con Banco Mundial, BID, Organización Mundial de la Salud, para empezar esta transformación completa de la salud, que luego nos llevaría a plantear el aseguramiento universal de salud. Pero llego y esto ya pues era fines de noviembre, vino diciembre, el 12 de enero empezaron los rumores de que íbamos a ser atacados, el 27 de enero empezó la guerra y allí nos gastábamos todo el dinero que teníamos acumuladito para gastarlo en la transformación de la salud. De manera que sí, fue una cosa terriblemente dolorosa la que nos ocurrió. En mi caso, el asunto se repitió una década o algo más después, cuando llego al gobierno, llego a ser vicepresidente y presidente con los mismos propósitos, con la misma propuesta de aseguramiento universal de salud, y esta vez sí conseguimos transformar algo, poder por lo menos dejar sembrada la idea. Pero desgraciadamente algo sucede en nosotros los latinoamericanos. Los latinoamericanos somos muy difíciles de plantear ideas de unión. Nosotros no podríamos tener un Estados Unidos de América del Sur. No somos capaces de unirnos alrededor de esas ideas. Nos desunimos frente a eso y el aseguramiento ha quedado todavía como una cuestión pendiente. Yo logré asegurar, tuve 20 meses de gobierno, logré asegurar casi 1 millón de afiliados. 1 millón de afiliados. Y lo descentralicé, es decir, lo hice en gobierno con las municipalidades. Pero cuando entregué el gobierno, se armó una pelea entre el nuevo presidente y uno de los alcaldes y todo se fue al demonio. Y tenemos que volver a empezar. Y la prueba que tenemos que volver a empezar es que esta epidemia nos está devastando, que va a ser peor, que lo que viene será peor y que las
no contagiosas, es decir, de las enfermedades devastarnos sin ser contagiosas, como la diabetes, como el cáncer, como las enfermedades cardiovasculares y pulmonares, no estamos preparados para afrontarlas. No es que nos faltan neuronas, nos falta que usted y yo y todos nuestros amigos y nuestros colegas hagamos sinapsis entre estas neuronas para formar una sociedad intelectual sudamericana capaz de pensar siempre en positivo. La última pregunta, presidente. ¿Qué piensa que puede llegar a ocurrir el domingo? ¿Habrá un ganador en primera vuelta o el Ecuador irá a un balotaje segunda vuelta? Desgraciadamente no es una pregunta que pueda responder y ni siquiera que me interese mucho responder. No veo realmente demasiadas esperanzas en quién sea el ganador y que saque adelante estas ideas que necesita el Ecuador y que vienen desde antes. Usted alcanza a ver ese retrato que está atrás mío. Sí. Medianamente se alcanza a ver a Simón Bolívar. Así es. Simón Bolívar ese es un retrato hecho por mi padre. Mi padre era un pintor. Antes de él morir, yo le pedí un encargo, que se lo pagué. Le pedí 3 retratos. Le pedí un retrato de Simón Bolívar, otro de Eugenio Espejo, que es el primer médico ecuatoriano, y el otro de Vicente Rocafuerte. El último no lo alcanzó a hacer. Pero Bolívar es uno de los primeros hombres, uno de los primeros políticos que empezó a organizar la medicina en América del Sur. Él organizó quién pasaba visita. Había que pasar una primera visita en los hospitales a las 6 de la mañana con un médico conductor que tenía que tener 3 asistentes. Uno de ellos era el que tomaba nota, el otro el que recetaba, el otro el que curaba. El otro es el que cumplía el resto de órdenes y tenía un registro para la consulta de la tarde. ¿Sabe usted que eso era organizado por Simón Bolívar? Escribía hace algún tiempo un artículo donde decían: Bolívar, ¿dónde estás? ¿Por qué no haces lo de Neruda y despiertas por lo menos cada 100 años? Muchísimas gracias, presidente. Siempre es un honor poder hablar con usted. Muchas gracias a usted, señor periodista. Un gran abrazo. Igualmente.